Para este tercer examen voy a realizar la pregunta 4, el cual nos dice que la altura de un cono circular recto se incrementa en una tasa de 40 centímetros por minuto y su radio disminuye a una tasa de 10 centímetros por minuto. Y la pregunta es, ¿cuál será la tasa de variación del volumen en el instante en que la altura es de 200 centímetros y el radio es de 60 centímetros? A partir de ese momento. Entonces, y la siguiente pregunta dice, ¿cuánto tardará en llegar a un radio igual a cero y qué altura tendrá cuando eso pase? Entonces, eh, tenemos que es un cono circular recto, es decir, de esta manera, y tenemos que en un momento dado t, h de t es la altura y r de t es el radio, ya que como vemos, pues es una función que va respecto al tiempo. Entonces, tenemos que sea v de t, el volumen del cono circular, donde tenemos que se expresa como pi por radio al cuadrado de t y h de t sobre 3. Entonces, para obtener la tasa de variación del volumen, pues se obtiene la derivada de v sobre respecto a t. Y esto es igual a la derivada parcial de v con respecto a r por la derivada de r con respecto a t, más la derivada de v con respecto a h por la derivada de h con respecto a t. Entonces tenemos que la derivada de v con respecto a r es igual a pi tercios por 2 radio por h, que es la altura, y la derivada de v con respecto a h, pues es pi tercios por r al cuadrado de t. Entonces, retomando a la derivada de v con respecto a t, pues se tiene que, sustituyendo los últimos dos expresiones que obtuvimos, pues nos queda como pi tercios por 2RH por la derivada de r con respecto a t más r al cuadrado, que es el radio, por la derivada de h con respecto a t. Entonces, en un inicio, pues nos dicen que se tiene que el radio es de 60 y h es de 200 en un instante dado. Y la tasa de variación del radio, pues es menos 10 centímetros por minuto, ya que este disminuye. Y en el caso de la altura, pues tiene una tasa de variación que es de 40 centímetros por minuto. Entonces, sustituyendo estos valores en la expresión anterior, pues tenemos que es pi por 120 centímetros por 200 centímetros y por la tasa de variación que es de la derivada de r con respecto a t, más 3.600 centímetros cuadrados por la tasa de variación que es la de la derivada de h con respecto a t. Entonces, resolviendo todo esto y simplificando, tenemos que es pi tercios por 240.000 centímetros cúbicos por minuto más 144.000 centímetros cúbicos por minuto. Entonces, haciendo esta resta, pues nos queda que es pi tercios por menos 96.000 centímetros cúbicos por minuto y simplificando, pues nos queda que es menos 32.000 por pi centímetros cúbicos por minuto. Y dado que es negativo, pues se tiene que el volumen del cono disminuye a la tasa de 32.000 por pi centímetros cúbicos por minuto en ese instante indicado. Y para responder la segunda pregunta, pues se tiene que la variación o la tasa de variación del radio, pues es la derivada de r con respecto a t, que esto es igual a el radio final menos el radio inicial sobre el tiempo. Entonces, ya tenemos que queremos llegar a un radio de 0 y tenemos que el radio inicial pues es de 60 centímetros. Y bueno, la tasa de variación es de menos 10 centímetros por minuto. Entonces, sustituyendo todos estos valores y despejando a t, nosotros tenemos que deben pasar 6 minutos para que el radio sea 0. Y ahora para saber cuál es la altura después de 6 minutos, pues tenemos que la tasa de variación de la altura pues es la derivada de h con respecto a t, que se expresa como
la altura final menos la altura inicial sobre el tiempo. Entonces, tenemos que el tiempo es de 6, la altura inicial es de 200 y la tasa de variación pues es de 40 centímetros por minuto. Sustituyendo estos valores y despejando a la altura final, pues tenemos que es de 440 centímetros. Por lo tanto, en ese momento, para que el radio sea cero, deben pasar 6 minutos y después de esos 6 minutos, pues la altura es de 440 centímetros.